Dos, uno. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina y estamos nuevamente en estos programas semanales de los días viernes, hoy día para hablar de un tema súper importante que probablemente quizás estamos escuchando y viviendo también los efectos de la cuarentena en términos de lo que nos puede afectar en la salud mental. Y queremos hablar del apoyo familiar en depresión. Vamos a estar conversando sobre los distintos casos que puedan ocurrir, escuchando sus preguntas y testimonios. Y primero que todo presentar a Patricia Alegría. Ella, como ustedes ya lo saben, es presidenta de la Corporación Alzheimer Chile, pero también es psicóloga de la Universidad de Chile, neuropsicóloga de la Unidad de Neurorehabilitación de la Clínica Alemana y, por supuesto, presidenta de la Corporación Alzheimer Chile. ¿Cómo estás, Pati? ¿Todo bien? Bien, bien, Patricio, como cada viernes aquí educando. Qué bueno. Un día importante. Hoy día tenemos un tema que un poco, cuando siempre reflexionamos de los temas que podemos compartir, este es un tema que tiene un punto de partida, pero probablemente estemos escuchando mucho de salud mental en el tiempo que se viene. Y para partir, y también preguntarte un poco el contexto, Patricia, en este contexto de cuarentena, es real y también saber cuál es la probabilidad de un aumento en los cuadros depresivos en Chile, saber más o menos cómo estamos, pero también cómo se ve, cómo se augura este futuro, eh, asumiendo que llevamos varios meses en cuarentena y estamos en el proceso de confinamiento, pero está este proceso donde algunos avanzan y otros van hacia atrás, pero llevamos harto tiempo y probablemente tengamos consecuencias en la salud mental. Absolutamente, o sea, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado bien importante en términos de que la segunda pandemia va a ser efectivamente en salud mental. Los que trabajamos en salud ya nos estamos dando cuenta de la cantidad de personas que están consultando por un lado, por el desconfinamiento, pero por otro lado también por la cantidad de meses que hemos estado, ¿cierto?, con medidas estrictas, con el miedo a contagiarnos, con una serie de eventos ahí dando vuelta. Por lo tanto, la segunda oleada, la segunda pandemia va a ser en salud mental. Chile no estamos muy bien posicionados en términos de salud mental. Tenemos porcentajes bastante altos, más que la media mundial, de hecho. La media mundial es como 4 más o menos por ciento en la población. En Chile estamos por sobre el 5%. Somos el segundo país latinoamericano con más altas tasas de depresión y ansiedad, después de Brasil. Y la verdad que y hay una diferencia bien radical entre el porcentaje en mujeres comparado con el porcentaje de hombres. En mujeres llega al 10% y en hombres el 2%. Por lo tanto, tenemos ya un panorama así chileno, donde ya veníamos con un porcentaje, ¿cierto?, de depresión y ansiedad bastante alto, por sobre la media mundial. Por lo tanto, esta pandemia se inserta, ya veníamos con el estallido social, ahora, ¿cierto?, la pandemia. Por lo tanto, efectivamente no estamos en buen pie, Chile no está en muy buen pie como para enfrentar también estos desafíos que vienen. Hoy día hablaba con una doctora que nos ayuda harto en la corporación también, y ella me decía, un amigo ingeniero me había dicho que efectivamente la sumatoria es la que daña. Y efectivamente, pues tenemos una sumatoria de eventos, el confinamiento, el miedo a enfermarnos, la crisis económica, es decir, hay una serie de eventos que efectivamente van a gatillar cuadros depresivos como la depresión, como la ansiedad, crisis de pánico, trastornos del sueño, crisis adaptativas. Entonces, la verdad es que ese es un poco el contexto en el cual estamos actualmente. Claro. Qué importante saber cómo estamos y cómo también estamos preparados para enfrentar esto. Yo creo que ahí hay un tema de conciencia y también de educación. A mí me pasa que uno puede tener cierta alerta de algún familiar que pueda estar viviendo esto, pero se va poco al médico, se consulta poco. Existe una cultura de que ir al médico o ir al psicólogo, desde el punto de vista de la salud mental, es cuando es algo urgente, es una emergencia, pero no como un autocuidado, como lo hemos hablado anteriormente. Así que qué importante eso. Y te quiero preguntar, O Patricia, sea, sobre... Sí, Pato, dale. un comentario con respecto a lo que acabas de decir. Sí, Efectivamente, en Chile nos ha costado mucho avanzar en temas de políticas públicas, principalmente por el estigma que tienen las enfermedades de salud mental. O sea, sí.
tener depresión hay un estigma asociado de que tú puedes solo, de que no es una enfermedad, de que tú te buscaste la depresión, en Sí, demencia, exactamente lo mismo. Entonces, el estigma que lleva las enfermedades psiquiátricas hace también que no avancemos en el diagnóstico, en hacer políticas públicas de tratamiento eficaz, en que tratemos, de hecho, Daniela del MinSal la semana pasada o antes pasada, veíamos que efectivamente, a pesar de que la depresión, por ejemplo, está en el auge y está cubierta, personas, hombres sobre 65 años no consultan. Entonces, mm, si hay una cantidad de recursos para ese grupo etario no lo está ocupando en salud mental, siendo que los avances en salud mental como políticas públicas nos ha costado un mundo. Entonces, cuando ya se logran, la gente no accede, pero también por estos mitos que existen en torno a la salud mental también. sí. Qué importante conversar estos temas porque también es un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad a la hora de enfrentar esto que no estamos exentos ninguno, más aún en estos tiempos de cuarentena, de tener poco espacio también para poder moverse. Y te quería preguntar sobre cuáles son los llamados de alerta que uno pueda detectar en el caso de algún familiar que podamos tener ciertos indicios que pueda estar viviendo un cuadro de depresión, pero también qué es lo que podemos hacer como familia en el caso de poder detectar algo, dónde consultar, hay alguna forma también, porque es complicado, que no estamos preparados quizás para, primero para detectarlo, pero también de cómo podemos apoyar desde el punto de vista del núcleo familiar, Patricia. Mm. Mira, para responder esas preguntas me hice unas pequeñas láminas ahí como para que no se nos olvide y que sea más gráfico también la respuesta a esa pregunta y de alguna manera el motivo también de esta transmisión, ¿ya? Vamos a proyectar ahí. Mira, el apoyo de la familia, si uno, primero, reconocer los síntomas, o sea, no podemos tratar, no podemos acompañar, no podemos hacer ninguna intervención si no somos capaces de reconocer en nosotros o en otros los síntomas. Por lo tanto, aquí me voy a concentrar en cada uno de estos puntos, me voy a concentrar un ratito como para explicar cada uno de ellos. Pero, ¿qué debiéramos hacer como familiares? Y ahí me paso a la segunda pregunta que me hiciste, es primero reconocer eh, los pacientes que están en este momento cursando con un cuadro depresivo, muchas veces viven con mucha culpa este proceso. Y la depresión tiene culpa asociada también, por lo tanto es difícil que ellos se den cuenta de que están en un proceso depresivo. Generalmente cuando se dan cuenta es cuando el cuadro depresivo ha avanzado a tal nivel que ya están pensando en suicidarse, por ejemplo, con una depresión mayor. Pero los primeros indicadores, así como falta de ánimo, esta sensación de no querer levantarse o de que nada te está gustando, que no le encuentres el sentido a la vida, no son pesquisados tan precozmente y tiene que ver con esto, con que definitivamente cuesta reconocer los síntomas en uno, por lo tanto la familia es bien importante que cuando vean el cambio en algún familiar, ¿cierto? Un cambio en el ánimo que se mantiene por muchos días, es importante ahí mirar y reconocerlo. Por otro lado, potenciar la adherencia al tratamiento. O sea, los tratamientos son eficaces, pero si se siguen en el curso. O sea, un tratamiento antidepresivo no puede durar menos de 3 meses o menos de 6 meses. No es que yo me tome una pastilla un día y esta pastilla entonces me va a resolver el cuadro depresivo de por vida. No, este tratamiento debe ser por largo tiempo. Incluso muchas personas se mantienen tomando medicamentos por varios años. Por otro lado, conocer los riesgos de suicidio, aquí también me voy a detener en otra lámina. Por otro lado, contener y acompañar, y aquí quiero mostrarles, ¿cierto? Les vamos a mostrar un video de cómo se hace la contención, porque muchas veces hablamos, no, yo te quiero contener o yo te quiero apoyar, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿sí? Cómo es efectivo el acompañamiento. Por otro lado, ayudar en tareas específicas, ayudar en la toma de decisiones, que es lo que más se afecta cuando uno está con un cuadro depresivo, y por otro lado, aportar, ¿cierto?, en actividades de ocio y recreativas, ¿ya? Cuando hablamos de reconocer los síntomas, lo que estamos haciendo ahí entonces, primero, identificar que el cuadro depresivo tiene un sinnúmero de síntomas. O sea, no es solamente la sensación de querer llorar, de hecho en las mujeres es más fácil el llanto, pero en los hombres la verdad que la sintomatología es más física, es dolor de cuerpo, es cansancio, no es tan evidente. Por lo tanto, ¿cuáles son los síntomas así más frecuentes? Primero, sentimiento de tristeza, ¿cierto? Ganas de llorar, vacío o desesperanza. Esta sensación de que
nada tiene solución, de que en realidad si te levantas en la mañana, te levantas así con una sensación de como de vacío existencial incluso, que te cuesta empezar el día, te cuesta motivarte, incluso con las actividades que antes solías hacer. Enojo, irritabilidad, ¿cierto? En adultos mayores con demencia se da con mucha frecuencia los cuadros depresivos de esta manera, mayor frustración, incluso por asuntos de poca importancia, o sea, de repente un celular que sonó más veces o la alarma de la mañana que sonó más veces puede ser una hiperrespuesta de la persona que tiene depresión por algún tema muy poco relevante, que incluso para la familia es como, pero si esto no es tan importante, ¿por qué te enojas tanto? ¿Ya? Esto también puede ser una sintomatología depresiva. Por otro lado, pérdida de interés, ¿cierto? Placer por la mayoría de las actividades habituales, lo que nosotros llamamos en psicología anedonia. Esta sensación de que no te gusta nada, de que no te conquistas con nada. Patricia, dame un segundo que me está sonando mucho el Sí, teléfono. no te preocupes. Me desconcentra. Y por otro lado, insomnio o dormir demasiado, o sea, alguien que le cuesta dormir durante la noche, lo que se llama insomnio de conciliación, o sea, me cuesta quedarme dormido, o el insomnio de despertar precoz, me despierto varias veces en la noche, me duermo súper bien, pero me despierto a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, además con esta rumiación depresiva, ¿cierto? De preocupación, de que algo malo va a pasar, de que no estoy contento, o al revés, dormir demasiado, también es un síntoma de depresión, ¿ya? Cansancio y falta de energía, incluso en tareas pequeñas, o sea, una simple cosa que antes yo hacía con sin ningún problema, ahora resulta que me canso, pero el doble de lo que hacía. A veces incluso los pacientes depresivos en la mañana se levantan con súper buen ánimo, pero ya a mediodía están pero cansadísimos, como si hubieran corrido una maratón, y la verdad que han hecho súper poquitas cosas si uno revisa. Cambios en el apetito, ya sea perdiendo el apetito, o sea, no queriendo comer, ¿cierto? O aumento de peso más bien por trastornos ansiosos, es decir, esto que por la noche, ¿cierto? Te devoras el refrigerador o te da por las cosas dulces, por ejemplo. Por otro lado, ansiedad, agitación e inquietud, lo que llamamos esta sensación como de no quedarse tranquilo en ningún lugar, o sea, estás sentado en el sillón y dices, no, voy a ir a la cocina, o no, voy a llamar a un amigo, no, y como que no puedes quedarte quieto en algún lugar, ¿cierto? Estás inquieto permanentemente. Una lentitud al razonar, hablar y hacer movimientos corporales, ¿sí? Todo es lento, incluso hay una bradixiquia que se llama, que es una lentitud en el pensamiento, lentitud al hablar, en los movimientos incluso. Los pacientes depresivos tienen esta fascia depresiva que son hipomímicos, o sea, hasta la cara, ¿cierto? No hay una gestualidad con la cara. Sentimientos de inutilidad y culpa, esto es muy frecuente, los cuadros depresivos tienden a cursar con mucha culpa y culpas hacia ellos, o sea, una autoculpa, ¿sí? La culpa no lo tienen los otros, la tienes tú, incluso la culpa del mundo, o la culpa de lo que sucedió ayer, la culpa de la ruptura amorosa, la culpa de la enfermedad, la culpa de que alguien haya fallecido, es de él, ¿sí? De quien cursa un cuadro depresivo. Dificultad para concentrarse, para pensar, para tomar decisiones, ¿cierto? Y recordar cosas. Hay problemas de memoria también. Incluso en adultos mayores hay mucha consulta por trastornos de memoria pensando que puede ser una demencia y en realidad es un cuadro depresivo. Por otro lado, la toma de decisiones, o sea, en cuadros depresivos hay una alteración en tomar decisiones. ¿Pero por qué? Porque efectivamente no está la energía, por un lado, pero por otro lado también pasa que el sentido de la vida está alterado. Entonces, ¿cómo vas a tomar decisiones, por ejemplo, de no sé qué vas a estudiar? O si te vas a cambiar de trabajo, si en realidad el sentido de la vida es lo que está alterado. Por lo tanto, eso es bien importante considerarlo. Por otro lado, pensamientos frecuentes, ¿ciertos?, de muerte o pensamientos suicidas, que muchas veces, Patricio, no son tan abiertos como decir me voy a matar, sino que esta sensación me gustaría no estar, ¿sí? Me gustaría no estar, para qué nací, o no tiene sentido mi vida, en realidad a nadie le hago falta, o sea, esos discursos también van en la línea suicida, ¿sí? Pero no como un acto suicida, sino más bien pensamiento suicida, el no querer estar, ¿ya? Problemas físicos inexplicables, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de espalda, ¿cierto? Dolor corporal
en términos generales. Por lo tanto, si revisamos la cantidad de síntomas, son muy diversos entre ellos. Algunos presentan, por ejemplo, solo problemas así físicos, ¿cierto? Está baja energía y solo problemas físicos. Algunos presentan trastornos en el apetito y a lo mejor pensamientos así de no existir. Entonces, se pueden presentar uno u otro, ¿cierto? Todos combinados, por lo tanto ahí hace un poquito más difícil, pero hay que estar alerta y la familia es importante que miren si esto se mantiene, si esta sensación, este desgano se va manteniendo, ¿cierto? A lo largo de las semanas. ¿Cómo puedo potenciar, cierto? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está sufriendo un cuadro depresivo? Primero es apoyar el tratamiento, o sea, yo identifico que está depresivo, activo, ¿cierto?, las redes como para que puedan entonces darme un tratamiento, y eso significa llevarlo a atención primaria, llevarlo a un psiquiatra o a un médico de cabecera o al hospital o a algún programa de depresión, o sea, activar porque los cuadros depresivos tienen tratamiento y en Chile están cubiertos por el auge. Por lo tanto, es importante ahí hacer uso, ¿cierto?, de lo que tenemos. ¿Cómo tengo que hacerlo como familiar? Primero, potenciar la efectividad de los tratamientos. De hecho, se ha visto que muchas veces son los familiares los que boicotean la terapia. O sea, un paciente está tomando un tratamiento antidepresivo y la familia le dice, pero ¿para qué estás tomando esto? Pero esto te va a volver adicto, o deja de tomarlo. Entonces, ahí es importante que la familia se una y que piensen que hay tratamientos antidepresivos que son súper efectivos, pero quien los está tomando tiene que mantenerse en tratamiento. Entonces es importante que la familia apoye esa efectividad del tratamiento, no que boicotee el tratamiento. Por otro lado, que existen tratamientos medicamentosos, o sea, en la línea de antidepresivos, de ansiolíticos, ¿cierto?, de hipnóticos para dormir, pero también hay tratamientos no medicamentosos. De hecho, en cuadros depresivos leves, se justifica solo la psicoterapia, o sea, un proceso psicoterapéutico cuando es una depresión leve, basta, ¿sí? Y muchas veces los pacientes mejoran significativamente cuando es solamente psicoterapia. Ya cuando avanzamos, cuando es un cuadro depresivo moderado o severo, claro, ahí ya las intervenciones, ¿cierto?, son también medicamentosas, o sea, son medicamentos más grupo psicoeducativo, más psicoterapia, más otras intervenciones. Por otro lado, apoyar también que es un proceso, o sea, un cuadro depresivo es un proceso. No se me van a quitar los síntomas rápidamente. Si yo tomo medicamentos antidepresivos, al menos voy a empezar a sentir diferencia en el ánimo al menos a los 15 días o al mes. Recién como a los 2, 3 meses voy a sentir que la cosa está pasando, ¿cierto? De que ya me siento mejor, de que despierto y no con tanta angustia. Por lo tanto, entender que eso es un proceso, que no hay ningún medicamento, ni tampoco ningún tratamiento no medicamentoso que sea así de efectivo, que de un momento a otro me quite la depresión. Por lo tanto, ahí hay que acompañar en este proceso a quien vive un cuadro depresivo. Que no hay que abandonar ante la primera inefectividad, o sea, los pacientes que tienen cuadros depresivos tienden a ser muy abandonadores de tratamiento. Si un día amanecieron muy angustiados, no, este medicamento no me está sirviendo, entonces yo lo dejo, ¿ya? Los tratamientos antidepresivos son tratamientos, yo lo dejo, pero lentamente y después del tratamiento. Y eso lo indica el doctor. Apoyarlo en cosas concretas en los tratamientos. O sea, es importante que una persona que tiene un cuadro depresivo tiene falta de ánimo y además falta de iniciación de las actividades. Por lo tanto, le va a costar pedir la hora, le va a costar ir a buscar los medicamentos si se los están dando en el auge, le va a costar tomarse los medicamentos, ¿sí? Le va a costar incluso levantarse a veces, hacerse un té para apoyar y tomarse los medicamentos. Entonces, es importante que la familia ahí también lo apoye en el horario, ¿cierto? En ir a buscar, en pedir las horas, en ayudarlo a lo mejor a gestionar las horas médicas o las horas de terapia, pero que lo motive e incentive a hacerlo, ¿ya? Lo segundo, yo diría, es conocer los riesgos del suicidio, o sea, cuál es el riesgo más alto en un cuadro depresivo, efectivamente es el riesgo suicida. Y eso la familia tiene que valorarlo, o sea, yo tengo que hablar. Si yo estoy pensando que quien sufre o algún familiar mío está con un cuadro depresivo y está muy callado, yo tengo que preguntarle abiertamente, ¿has pensado en no estar
¿Has pensado, no sé, no existir? Eh, Eso, el que yo lo pregunte abiertamente, no necesariamente lo va a gatillar en el otro, pero le va a permitir a quien lo piensa, le va a permitir hablarlo, ¿ya? Por eso es bien importante que la familia, no que se lo estén preguntando permanentemente, pero es bien importante preguntarle, ¿te sientes muy angustiado? ¿Has pensado de repente no estar? ¿Estás pensando en algo? Para que lo conversen. Por otro lado, si el tema está y aparecen ideas suicidas como me gustaría no estar, no vale la pena vivir, ¿para qué estoy acá si no sirvo de nada? Ustedes estarían mucho mejor sin mí. Ahí es importante buscar ayuda, o sea, los cuadros depresivos con ideas suicidas son cuadros que podrían llegar a intentos reales suicidas. Por lo tanto, ahí la búsqueda de ayuda es súper relevante, o sea, si hay alguna de estas ideas, inmediatamente la consulta al psiquiatra, pero es inmediatamente, o sea, porque de pensarlo, hacerlo, puede ser solo un acto, ¿sí? Hay varias líneas, de hecho hay una fonoayuda del MinSal, el Ministerio de Salud apoya, que también hay una línea, ¿cierto?, directo de prevención del suicidio, incluso en adolescentes también hay una línea también ahí. Asegurarse, ¿cierto?, de que el familiar esté en un entorno seguro, libre de cuchillos, libre de armas, libre de cualquier cosa que pueda hacer o que pueda ocupar para atentar contra su vida. Por lo tanto, yo debo limpiar y preocuparme de que los espacios, ¿cierto?, no tenga acceso a ninguna cosa que pueda tomar medicamentos en forma indiscriminada, usar algún arma de fuego, por ejemplo, dentro de la casa. Asegurarse también de que alguien permanezca acompañándolo en todo momento. O sea, y el acompañamiento puede ser solo estar, o sea, estar cerca o estar dentro de la misma habitación, pero estar acompañándolo permanentemente. Por otro lado, es importante también la contención y el acompañamiento. Y esto es súper relevante porque las personas que tienen depresión tienen mucha culpa asociada. O sea, cuando uno revisa los discursos de una persona depresiva, tiende a tener mucha culpa, ¿cierto? Yo me equivoqué, incluso culpas pasadas, o sea, tienden a retraer el pasado en el presente y decir, no, si cuando yo era pequeño fui abandonado porque yo era así, o porque entonces hay mucha culpa en relación al pasado que lo traen al presente. Por otro lado, los prejuicios de la enfermedad psiquiátrica también dificultan mucho el acompañamiento. O sea, si una familia tiene la idea de que él se está inventando la enfermedad, de que él puede combatirla solo, que en realidad está exagerando con los síntomas que tiene, por supuesto que va a ser mucho más difícil que yo lo entienda que está con un cuadro depresivo. Y por otro lado, Pato, la depresión es una enfermedad que se le atribuye mucha voluntariedad. O sea, cuando tú dices, bueno, pero si tú puedes, de hecho, ¿cuáles son las primeras frases? ¿Se te ocurre cuáles son las primeras frases que tendemos a decir cuando alguien nos dice, no, estoy de mal ánimo, hoy día me levanté súper mal de ánimo? No, tú ¿Qué, puedes, qué? claro, es lo típico. Tú puedes, muy bien, esa es la Sí, primera frase, tú puedes, arriba el ánimo. Y esas son mm, las peores frases para alguien que tiene un cuadro depresivo. ¿Por sí, qué? Porque hacen pensar que si yo puedo, entonces no es una enfermedad. O sea, si yo puedo, es cosa que yo me concentro nomás y lo haga. O sea, es mi voluntad la que no quiero hacerlo. Arriba el ánimo, como si fuera solo un problema de ánimo. Es un mm, problema de neurotransmisores en el cerebro. Por lo tanto, él no va a poder cambiar sus neurotransmisores de la noche a la mañana. Por lo tanto, no es solamente arriba el ánimo. Eso genera mucha culpa. Entonces, una frase que tenemos que sacar de nuestro acompañamiento a alguien depresivo es arriba el ánimo, tú puedes. De hecho, les voy a enseñar lo que es la escucha activa, que es lo que más nos ayuda en vez de esas frases. mm, Por otro lado, hay estudios muy interesantes que cuáles son las significaciones que da la familia frente a un cuadro depresivo, alguien dentro de la familia. Ellos dicen que es por pereza, o sea, cuando dicen, bueno, ¿qué tiene tu familiar? Que tiene un cuadro depresivo. Los familiares tienden a decir, no, tiene pereza, está indispuesto, está ocioso, es débil, ¿sí? Por lo tanto, con estas ideas de la familia, poco lo voy a ayudar. O sea, si yo estoy pensando que alguien que vive dentro de mi casa es débil y es ocioso, no lo voy a ayudar. Si estoy pensando que tiene un cuadro psiquiátrico, una enfermedad, por supuesto que lo voy a ayudar. Entonces, es bien importante manejar estos temas porque un cuadro depresivo es como
tener otra enfermedad, es como tener un cáncer de páncreas, es como romperse la rodilla, es una enfermedad, no es que yo me la invente, no es que yo la pueda manejar. A ninguno de nosotros nos quedaría súper claro si mañana se lesionan, por ejemplo, se quiebran la cadera, ninguno de nosotros diría, oye, anda a correr, o levántate y camina, anda tú a buscar tus alimentos en la mañana. Es verdad. Pero cuando hay un cuadro depresivo, tendemos a pensar de que sí lo puede hacer. ¿Sí? Le decimos, bueno, levántate, si tú puedes, vamos. Lo mismo pasa en la depresión. O sea, la depresión es una enfermedad, es una patología. La persona no va a poder sola si es que no hay un acompañamiento, si no hay un tratamiento a la base, ¿ya? Y muchas veces a lo mejor los síntomas van a bajar, pero va a volver, ¿cierto?, a tener un cuadro depresivo en el futuro si no hay un tratamiento adecuado. Por eso es importante considerar a nivel familiar que es una enfermedad. ¿Qué significa contener y acompañar? Que es una palabra tan usada, pero pocas veces la entendemos bien como palabra. Primero, enseñarle a comprender que es un proceso. O sea, si yo estoy acompañando y conteniendo a alguien que tiene un cuadro depresivo, primero le tengo que decir que es una idea de proceso, que esto no se nos va a pasar de un día para otro, que no vamos a esperar milagros de aquí hasta fin de semana, que a lo mejor estos síntomas se van a mantener por varias semanas, pero que en esas semanas va a haber tratamiento, voy a estar yo acompañándolo, vamos a poder juntos, ¿sí? Y ese es un concepto muy bonito que dentro de la familia se puede insertar. Por otro lado, esta escucha activa, o sea, no es esta escucha donde uno da consejos, porque inmediatamente cuando nosotros escuchamos que alguien nos está contando problemas, ¿qué es lo primero que hacemos? Tratamos de darle una solución. O sea, si alguien nos dice, no, mira, hoy día amanecí súper mal de ánimo, tengo la sensación de que me van a echar del trabajo, inmediatamente nosotros respondemos, no, pero tranquilo, si vas a poder encontrar trabajo, no va a pasar nada, pero no te preocupes de cosas que no existen, si todavía no te han echado el trabajo. O sea, no ponemos un oído que nos permita, ¿cierto?, escuchar lo que el otro está diciendo sin evitar darle consejos. Entonces, la escucha activa tiene que ver con que yo pongo oreja, ¿cierto? O sea, escucho lo que el otro me dice, pero, pero quiero saber lo que el otro me dice. No quiero darle consejo, porque a lo mejor la mayoría de las veces un paciente depresivo no está esperando consejos nuestros, no está esperando que nosotros en ese momento le resolvamos el cuadro depresivo, está esperando que lo escuchemos, nada más. Y además que los escuchemos empáticamente, o sea, que él sienta que nosotros sí empatizamos con la pena que tiene, que sí entendemos que le está pasando mal, que sí entendemos que le ha tocado súper pesado en esta pandemia. Por lo tanto, esa es la escucha activa, ¿ya? Y en esa línea, entonces, evitar dar consejos, opiniones o juzgar. No juzguemos lo que nos está diciendo, escuchémoslo. Incluso podemos hacer preguntas en espejo, que se llama. O sea, estoy entendiendo que parece que no te has sentido muy bien esta semana. ¿Hay algo en lo que yo pudiera ayudar? Pero no juzgo ni doy consejos. Por otro lado, no le cuentes tu historia si no la ha pedido. Muchas personas tienden a hacer en que si yo cuento algo, los otros te cuentan la historia de ellos de la misma manera. Por ejemplo, si alguien cuenta, hoy terminé con mi pareja, ay no, pero cuando yo me separé y empiezan a contarte, ¿cierto?, la historia de ellos. Ahí un paciente depresivo no está esperando escuchar cómo el otro resolvió el problema, porque es su problema. Él se siente muy mal. Por lo tanto, esa intervención no le ayuda, ¿sí? Si tú lo resolviste de esa manera, perfecto, pero no es el momento de decirle a él cómo resolver esa situación. Sé testigo emocional que necesitamos para avanzar. ¿Qué significa ser testigo emocional? Este es un concepto que viene desde la psicología, incluso de la psicología más bien cuando se acompaña un trauma, un dolor. Testigo emocional significa que yo te escucho, te acompaño, ¿cierto? Y ya el hecho de que tú hables, cuando tú hablas, cuando nosotros hablamos, ya nos estamos organizando en el discurso, le damos vuelta a algo, lo repensamos, lo remiramos, lo reobservamos. Y eso es ser testigo emocional, y eso no se logra en soledad. O sea, cuando
algo nos inquieta y nos angustia, no lo logramos cuando estamos solos. Lo logramos cuando somos capaces de decirle a un otro, ¿sabes qué? En realidad estoy angustiado. Creo que la cuarentena me ha pasado la cuenta, creo que no me he sentido bien estos últimos días. Creo que al principio estaba súper bien de ánimo, pero ya han pasado semanas en que no me he ido sintiendo bien. Ahí me voy ordenando en el discurso. Y eso significa ser testigo emocional. O sea, me pongo empáticamente en esta escucha, donde no te voy a juzgar, donde te voy a acompañar y donde voy a empatizar con lo que te está pasando. Brindar un refuerzo positivo. O sea, como hay una, como hay una sensación, un sentimiento de culpa y también una sensación de que yo no soy útil, de que no soy capaz, de que no voy a poder, ¿cierto?, hacer las cosas, ahí es importante también en algún momento centrarse en los recursos, o sea, que los familiares también les digan, pero recuerda que tú pudiste, o sea, tú has tenido un montón de eventos donde has salido adelante, lograste estudiar, has logrado conseguir trabajo, te has emparejado otras veces, o sea, tienes capacidades para hacerlo. Recordarle a quien tiene un cuadro depresivo que efectivamente hay cosas positivas también que ha hecho. Recordarle también la importancia que tienen sus vidas, o sea, tú eres importante para mí, es súper importante que estés en esta familia. O sea, sin ti en esta familia habría sido muy difícil, por ejemplo, avanzar, no sé, en un montón de cosas. Recordarle que también tiene un rol dentro de la familia, que tiene un rol importante dentro de ese lugar. ¿Ya? Y esta es la manera en que podemos acompañar a algún familiar, algún amigo que tiene un cuadro depresivo. Y esta frase la quise poner porque cada quien tiene sus tiempos, acá no hay tiempos. O sea, si alguien un día amanece angustiado, está con un cuadro depresivo y a la semana siguiente se le pasó, maravilloso. Pero eso no significa que ese proceso sea el mismo para otros, porque todos tenemos condicionantes distintas. Lo que gatilla en depresión en mí no es lo que va a gatillar depresión en ti ni en otras personas. Todos tenemos condicionantes distintas, tenemos formas de responder distintas, tenemos procesos personales distintos. Por lo tanto, acá es importante que cada uno va a tener su proceso, o sea, en procesos de duelo, por ejemplo, que es lo más ejemplificador, en los procesos de duelo nadie sabe cuánto va a durar tu proceso de duelo. O sea, algunas personas rápidamente lo resuelven, otras se demoran años, algunos se demoran muchísimos años. Entonces, este proceso es personal y ahí hay que acompañar. No hay que apresurar, sino que acompañar. ¿Mm? Quería mostrarles un video Sí. que dura 3 minutos, que es un video que me gustó mucho cuando yo lo vi, porque claramente muestra cómo debe ser el acompañamiento en alguien incluso que tiene un cuadro depresivo así severo, que no quiere hablar, que no quiere ni siquiera expresar lo que siente, cómo tiene que ser el acompañamiento. Dura solo 3 minutos, es bien interesante. Aló, aló, ¿se escucha, Cecilia? Aló, Cecilia, ¿se escucha? Quizás no se escucha el audio. Aló, hola. Ahí sí. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Podemos no hablar? ¿Sí? Podemos no hablar, no hay problema. Cecilia, háblame, dime lo que te está pasando ahora. ¿Sí? Hoy día vengo con una pregunta. Quería saber cuál es tu banda favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Star
estoy dispuesto a perder. Quiero saber cuál es tu juego de mesa favorito. Dudo. A comenzar otra vez. Te está quedando bien, pero a mí... Cansado estoy de color púrpura o azul. Para hoy día se me había ocurrido que podíamos ver alguna película, la que tú quieras. Hoy quiero solo descansar. Hoy día me gustaría hablar. Y tal vez... Muy bien. Podemos hablar entonces. Resolver problemas. Y tal vez resolver problemas. Porque yo no soy más que una persona. Qué bonito, ¿no? Qué bonito video. Qué bello. Sí. Sí. Fíjate, a mí me gustó ese video porque efectivamente eso es lo que hay que hacer. O sea, el acompañar no significa bombardear, significa escuchar, estar, ver en qué podría motivar. Sí. Entonces, por eso es tan importante que el acompañamiento al principio sea en silencio. Si no hay palabras, bueno, no hay palabras. Si hay llanto, a lo mejor ese llanto puede tener alguna palabra y ahí podemos apoyar diciendo, ese llanto viene de algo, ese llanto tiene alguna palabra, tiene algún nombre ese llanto te evoca algo. Y de a poquito, como en el video, van a aparecer las palabras y a lo mejor sí van a querer hablar, pero después de un tiempo. Ayudar en tareas. Las personas que tienen cuadros depresivos les cuesta mucho incluso hacer cosas muy simples como el lavado de loza, prepararse un desayuno. Ahí es importante ofrecer ayuda concreta, a lo mejor haciendo un listado de cosas. Porque además, como no hay muchas ganas, unas 2 cosas durante el día puede significar así un nivel de energía enorme. Por lo tanto, ofrecer ayuda haciendo un listado concreto de cosas. Darle sugerencias, por ejemplo, de tareas específicas en que uno podría ayudarlo. A lo mejor, ¿sabes qué? Yo voy al supermercado, entonces voy a traerte un par de cosas que tú necesitas del supermercado. Pregunta si hay alguna tarea de la cual hacerme cargo. ¿Hay algo en que lo que tú necesites que yo me haga cargo? De hecho, hay una pregunta que yo siempre le hago a los pacientes en la clínica. ¿Hay algo que le preocupe? Y solo esa pregunta gatilla un montón de respuestas, porque hay un montón de cosas que a uno le preocupan. Pero basta con que uno le pregunte, ¿hay algo en que le preocupa? ¿Que yo pueda ayudarle, por ejemplo? Ayudar a crear, por ejemplo, un entorno con poco estrés. O sea, si es alguien que está con un cuadro depresivo, le agregamos situaciones de estrés, por supuesto que va a ser mucho más complejo manejarlo. Por lo tanto, las tareas deben ser pocas, poco estrés, que no haya discusiones dentro de la familia, ayudar a crear una rutina regular que le ayude a tener más control. A lo mejor hagamos un horario de comidas, de medicamentos, de actividad física, de sueño. A lo mejor al principio la actividad física va a ser levantarse de la cama, caminar de la cama a la cocina 2 veces y nos acostamos de nuevo. Después esta actividad física puede ser con música como en el video. Después a lo mejor podemos pintarnos, a lo mejor podemos bailar, a lo mejor podemos hacer otras cosas, de a poquito. Ayudarle a organizar las tareas también dentro del hogar. Hay muchas actividades que por muy simple que parezcan, voy a necesitar ayuda si estoy con un cuadro depresivo. Apoyo en la toma de decisiones. Hay algo que en general pasa en los cuadros depresivos y es que quien la sufre tiende a querer tomar decisiones de una. Y en este momento, cuando uno está con un cuadro depresivo, no es momento de tomar decisiones, ni para sí, ni para no, ni para empezar una relación, ni para terminarla, ni para querer vender la casa, ni para cambiarme de trabajo, ni para cambiarme de país, ni decidir nada. Por lo tanto, hay que priorizar qué decisiones tomo y a lo mejor las decisiones que tengo que tomar en ese momento son solo decisiones concretas. Si me levanto, si me pongo un vestido o me pongo pantalón, pero decisiones muy concretas, no decisiones tan de alto impacto.
¿ya? Y es importante entonces que también les ayuden a tomar las decisiones cuáles son relevantes y cuáles no. Ayer en la consulta, por ejemplo, veía justamente un paciente que se separó el domingo pasado y ya, por ejemplo, ayer quería divorciarse y poner la demanda de divorcio, o sea, 3 días de haberse separado. Por lo tanto, es importante que decir, tranquilo, o sea, en este momento hay que vivir el duelo, hay que vivir la pena, hay que vivir este proceso y después tomaremos la decisión si lo que viene es separarse, si lo que viene es devolver las cosas. Después tomaremos esas decisiones y acompañarlo a repensar las decisiones. Esto es importante. En este momento de pandemia, ¿es necesario hacerlo? ¿Lo podemos dejar para más adelante? Dejemos a lo mejor 2 decisiones que tengamos que tomar ahora nomás, y las demás las dejamos para enero, febrero del próximo año, no antes. Por otro lado, insertar tal cual en el video, si se dieron cuenta cuál era la música favorita, cuál es el juego favorito, qué cosa te gustaba hacer, hay que insertar de a poquito actividades, ojalá recreativas, de ocio que le gustaban. Recuerden que es una pérdida del sentido de vida, por lo tanto tengo que encontrarle el sentido de la vida y a lo mejor el sentido de la vida está también en mi historia, en qué es lo que me gustaba antes hacer, si me gustaba cantar, si me gustaba bailar, si me gustaba juntarme con amigos, y ahí es importante buscar organizaciones de ayuda. Ya sea en el ámbito de salud, el ámbito a lo mejor de alguna práctica espiritual. Se ha visto que efectivamente la gente que tiene creencias acerca de lo que sea, creencias religiosas, creencias sociales, creencias de algún tipo, políticas incluso, son personas que salen más rápido de un cuadro depresivo o tienen menos cuadros depresivos porque tienen un sentido, ¿cierto?, de mayor implicancia en la vida. Hacer planes juntos, tal cual en el video se mostraba, o sea, pintémonos juntos, hagamos una sesión de pintarnos, una sesión de jugar algún juego de mesa, eh, y no obliguemos, sugiramos, o sea, que sea una sugerencia, como le decía, ¿te tinca hacer esto? Podríamos hacer esto otro, pero no obliguemos, si en ese momento no está el momento para hacerlo, bueno, lo sugerimos más adelante. Entonces, eso es lo relevante de cómo la familia puede ir acompañando en este proceso, y es un acompañamiento súper respetuoso. El Sí. acompañamiento cuando alguien sufre un cuadro depresivo, ya sea por pérdida física de alguien, la ruptura de una relación, la pérdida de algún familiar, la pérdida del trabajo, o incluso por cosas simbólicas. Uno también se puede deprimir porque siente en algún momento que no está siendo el que quería ser, porque siente que su vida no tiene sentido, o no eligió bien dentro del espacio, o el confinamiento. Entonces, y ese acompañamiento de la familia es un acompañamiento súper respetuoso del proceso en el que está, lo motivo, pero lo respeto. ¿Sí? Esa es Sí. como la idea. Qué importante, Pati. Yo te escuchaba y leía los comentarios y te quiero agradecer por tu presentación, por la forma de cómo también lo transmites, porque de hecho muchos comentarios iban en esa línea, el humanizar esto. Qué bonito verlo desde ese punto de vista. El video quizás representa mucho, es que lo estuvimos viendo y emociona mucho porque además de la falta de información que hay sobre esto, hay mucho prejuicio, hay mucho mito. Entonces, qué importante es humanizar esto, un poco llevarlo desde el punto de vista de un familiar que pueda detectar que otro familiar lo puede estar viviendo, más aún en estos tiempos que probablemente tengamos un futuro difícil con respecto a la salud mental, que tenemos mucho que trabajar en ese sentido y también darle prioridad como país. Y te quiero hacer una pregunta un poco fuera de lo que habíamos conversado, pero me parece interesante, estaba revisando y en los análisis de las estadísticas, la depresión es la tercera causa por la que la población chilena ha estado en tratamiento médico a través del auge GES, hipertensión arterial, diabetes, depresión. Pero quiero preguntarte por el caso de las mujeres, porque lo conversábamos anteriormente, pero la muestra nos muestra, valga la redundancia, que el 6,2% de los habitantes del país padecen depresión, siendo más común en mujeres, con un 10,1% de prevalencia versus el hombre, que es un 2,1%. Preguntarte por el tema cultural y el tema social, ¿qué tanto influye? Porque claramente es mucha la diferencia entre la prevalencia que hay para mujeres y para hombres, y también hay una reflexión con respecto a lo que podemos hacer.
este cambio cultural de un país tan machista, estamos viendo que probablemente sea una causa de esta prevalencia, y qué podemos hacer en este nuevo Chile también, porque pucha que influye el tema cultural en un país como el nuestro, porque aquí están los datos, o sea, el 10,1% de prevalencia en mujeres versus el 2,1% es mucha la diferencia. Mm. Yo también creo lo mismo, o sea, hemos ido transitando hacia la integración, por ejemplo, de la mujer en el mundo laboral, hemos ido avanzando también en temáticas así como de género, en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones, pero yo creo que todavía estamos en una etapa intermedia en que nos cuesta muchísimo, ¿cierto? Eh, Pato, ¿me das un segundo que me viene a dejar un pedido? Y estoy sola? Así Si no que, te preocupes. dame un segundo. Mientras, Dale, dale. mientras tanto, voy a saludar a los amigos de Facebook. Hay harta gente conectada, así que voy a aprovechar de saludarlos. Bueno, estamos conversando sobre este tema tan interesante, que es el apoyo familiar en tiempos que podamos detectar alguna depresión en alguno de los familiares. Saludar a todos los conectados, harta gente interactuando, se nota que es un tema que convoca, y probablemente tengamos que seguir conversando. Saludar a José Francisco Romero, nos dice: hola, ¿cómo están todos por aquí? Muy bien, encantado que puedas participar. Cecilia Arevalo, excelente, de Chile. Elliot Milton Quintero, saludos desde Bolivia, saludos para ti. Mari Johnson, saludos para ti también. Denise Ortiz, Ana Laura Corbalán, que nos tiene una pregunta que le vamos a hacer a Patricia cuando vuelva. Julia González, hola, muy buenas tardes, saludos para ti. Denise Ortiz, importantísimo lo que dice: la depresión tiene una alta tasa de mortalidad, es una enfermedad potencialmente mortal si no se está tratando. Así es, Denise. Por eso hay que tomarle esta mirada de autocuidado, no solamente cuando uno está en una emergencia y va al médico, sino también como un autocuidado, más aún en estos tiempos. Teletrabajo, teleeducación, y de forma transversal estamos probablemente con mucha más prevalencia en el futuro. Señora Julia Jara, saludos para usted. Saludos, dice muchos saludos al panel. Gracias por sus consejos. Saludos para usted. Viviana Yáñez, es bueno estar informado. Así es. Mariana Hidalgo, tengo una mamá con Alzheimer en grado 5, es súper demandante. Sí, así es, contando también el testimonio. Conchi Contreras, muy buena información, gracias. Viviana Yáñez, da gusto escucharle un poco lo que le mencionaba Patricia. También es importante la forma, esto de humanizar los cuidados, el tono es fundamental en estos temas. Denise Ortiz, de nuevo, ese video refleja el verdadero sentido de la compasión. Así es, un muy lindo video que vamos a estar probablemente compartiendo para que los que no lo ven o quisieran compartirlo. Rodrigo Voces, felicitaciones por tan empática y orientadora iniciativa para quienes vivimos esta realidad en nuestro seno familiar. Un abrazo fraterno. Bellísimo Pati, dice: la empatía conecta, desde Panamá. Nos mandan saludos también. Ay, linda. Muy buena información para nosotros, porque nadie nació sabiendo de esta enfermedad, pero las orientaciones que nos dan nos sirve para tratar a nuestros familiares. Muchas gracias, Eda Bernadette López. Saludos para ti. Excelente información, muchas gracias. Felicita Estrada, nos escribe. Noemí Medina, chacha, saludos para ti. Dice: ingreso y agradezco a la Corporación Alzheimer Chile, a Patricia en especial, nos orgullecemos de su profesionalismo, sus compañeros, colegas de Alzheimer Iberoamérica. Lorena Ortega, muchas gracias desde Argentina, muy interesante tema. Desde Ecuador, Luz María Álvarez, desde Colombia, agradecido por tan relevante tema. Jacqueline Arabia, saludos mi querida doctora, dice María Ampuero. Y aquí viene una pregunta para ti, y tengo dos preguntas, quiero partir con esta. Marcia Oces nos dice: ¿qué le sugiere a una cuidadora que tratan de ayudar a su familiar pero están deprimidos? Hay una cuidadora que tratan de ayudar a un familiar pero se encuentran deprimidos, y quizás juntarla con una anterior que es muy similar. Eh, por acá está, dice, un poquito más arriba, acá, dice: muy interesante el tema, y quisiera pedir consejos o ideas para ayudar a un familiar que vive lejos, está depresivo y no puedo ir a visitarla por la pandemia. Gracias y saludos desde Argentina. Ana Laura Corbalán. Un poco preguntas similares, esto de saber que tengo un familiar, más allá de la distancia, pero ambos casos es lo mismo. Sé que tengo evidencia que están deprimidos, ¿cómo podemos ayudarlos a la distancia? Y también desde un llamado. Cuéntanos un poquito de eso Pati, sobre eso. O sea, primero, tratamiento. O sea, a la distancia es muy importante que tenga un diagnóstico, que se dé medicamentos,
sobre todo si el riesgo de depresión, o sea, si tiene una depresión moderada, severa, el tratamiento tiene que mantenerlo. Y segundo, que uno puede hacer llamadas todos los días, como en el video, por ejemplo, hacer una videollamada, leer a lo mejor un cuento en la videollamada, hablar de las cosas que le preocupan, tratar de ayudarlo en las cosas cotidianas que le van preocupando y que a lo mejor yo desde lejos también puedo hacerlo. O sea, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que podemos acompañar a la distancia, que podemos estar permanentemente, no necesariamente tenemos que estar alejados en pandemia, podemos estar muy cerca. Entonces yo creo que los mismos consejos que enunciaba acá, ayudarlo en tareas cotidianas, hacer llamadas todos los días, e insistir que se tome los medicamentos, que lo vea un médico, hay muchos lugares haciendo teleasistencia donde se puede hacer diagnósticos. De hecho, FONASA, este año, apenas comenzó la pandemia, permitió que los bonos se pudieran emitir por teleasistencia. Así que no hay pretexto, de alguna manera, para no hacerlo, porque si uno se puede atender por FONASA en teleasistencia actualmente. Así que yo te diría que lo mismo que estuvimos hablando en esta transmisión es lo que hay que hacer a la distancia. O sea, estar supervisando, llamando todos los días, incitándola a que se tome los medicamentos, ayudando a lo mejor con compras, con pago de cuentas, con iniciativas, hacerle rutinas, hacer una rutina, un horario de rutinas, por ejemplo, que va a ser en tal horario. Nosotros con la Corporación Alzheimer, por ejemplo, tenemos una iniciativa que acompañamos todos los adultos mayores durante las tardes, se hacen actividades motoras de 4 a 6, actividades motoras, la hora del té, la hora de tus recuerdos, la hora de cuenta tus recuerdos, de la música, que los viernes nos conectamos, de hecho me he conectado súper entretenido. Así que también hay varias iniciativas, ¿cierto? También, por ejemplo, yo vivo en La Reina, y acá en La Reina también, por ejemplo, la municipalidad tiene también grupos de acompañamiento. Entonces es importante que a lo mejor los vamos derivando a que también se sientan acompañados de otras maneras. Así es. Bueno, y recordarle a todos y a todas que nosotros tenemos profesionales que están generando atenciones médicas, psicólogo y psicóloga, uno por FONASA, otro con valores muy accesibles para que si necesitan pueden contactarse, además del geriatra y el neurólogo que también probablemente ya lo tienen en consideración. Estamos atendiendo de forma remota por si se quieren incorporar. Y también les recordamos que cualquier cosa que puedan necesitar información, nos pueden contactar por las redes sociales o incorporarse a los talleres. Patricia mencionaba este taller súper entretenido de las tardes, el grupo de acompañamiento preventivo adulto mayor, como también lo que tenemos en las mañanas todos los días de 10 a 12, el centro de día online para personas con Alzheimer que puedan participar a distancia en esta estimulación cognitiva. Les queremos dar las gracias a todos y a todas por hoy día haber estado conectados y conectadas. Siguen llegando mensajes, Milagro Alfaro dice, muy importantes estos temas que son difíciles de tratar, pero con ayuda de tan excelentes profesionales podemos ayudar. Saludos a Patricia y a Pato, un gran aporte del programa. Gracias a todos y a todas por estar hoy día conectados y conectadas. Este es el primer probablemente programa de hablar de estos temas, pero vamos a tener otros. Se viene harta demanda en este tema. Y también es importante que estemos informados, que entendamos la importancia de esto, porque finalmente si queremos que esto sea una prioridad para el Chile del mañana, tenemos que hacerlo prioridad también en nuestro día a día. Pati, para despedirnos quizás, reflexiones finales. Sí, mira, yo la verdad que como trabajo en el ámbito de la salud, me alegro de ver, por ejemplo, que el concepto humanización de los cuidados se está insertando en el día a día en los equipos de salud, porque antes era una salud tan deshumanizada, o sea que donde incluso el final de vida, por ejemplo, acompañar a alguien cuando está muriendo, no era un tema de salud. Yo me alegro de que estas temáticas, por ejemplo, el acompañamiento, la contención, la escucha activa, la compasión, como decía un auditor ahí, sean temas que se están insertando en el ámbito de salud, y que no sea solo tomarse el medicamento, o sea, en depresión, en todos los cuadros ansiosos, depresivos, es tan necesario el medicamento como el acompañamiento, como que haya alguien que te contenga, que te acompañe, que sea tu escucha. Entonces, yo me alegro de que la humanización esté incorporado dentro de la salud y estemos hablando de esto.
Los cuadros depresivos es una enfermedad, no minimicemos. Las ideas suicidas no son no están tan lejos cuando uno sufre un cuadro depresivo, pueden estar con bastante facilidad. Entonces es importante ahí que la familia tenga, los amigos y la familia tenga la posibilidad de mirar cuando no está siendo normal, consultar, mantenerse, acompañar, apoyar y entender que es un proceso que sanan. Todos los cuadros depresivos sanan, es muy difícil no tratar que algún cuadro depresivo no sane, pero hay que tener paciencia y hacer las indicaciones. Así que y vamos a estar inevitablemente, llevamos todos en cuarentena, yo creo que todos hemos tenido algún síntoma depresivo por ahí porque hemos estado en cuarentenados, así que nos va a pasar la cuenta y ahí es importante ir apoyándonos y para eso estamos también, para eso somos humanos. Así es. Yo me quedo con dos conceptos, un poco todo lo que hemos escuchado. Hay mucho de educación también. O sea, lo que tú decías, esto de entender de que no podemos subirle el ánimo a alguien cuando es algo, los neurotransmisores que tú mencionabas. Entonces, claro, ahí hay un tema de educación y también de concientización. Lo importante que es ir al médico, no solamente cuando estoy ahí en una emergencia, sino que verlo como un autocuidado. Les queremos agradecer a todos y a todas por estar conectados hoy día. Mira, me están escribiendo, dice, gracias por tanta ayuda. ¿En dónde puedo ver los talleres de la tarde a distancia? Janet Capacho. Escríbenos por interno, Janet. Les voy a dejar el contacto también, el mío y el de la secretaria, porque para incorporarse ustedes nos escriben, lo ingresamos al chat y pueden participar en los talleres de tarde y de mañana. Muchas gracias, muy buena calidad de los profesionales que tratan de cada tema, muy claros los conceptos, Catherine Amalia Montero. Saludos a todos y a todas por estar hoy día conectados y conectadas. Y a ti, Patricia, siempre por estar hoy día, o sea, siempre por estar con nosotros y hoy día en especial en este tan importante tema. Nos acompaña Patricia Alegría, presidenta de la Corporación Alzheimer Chile, psicóloga de la Universidad de Chile y neuropsicóloga de la Unidad de Neurorehabilitación de la Clínica Alemana. Pati, un gusto nuevamente, nos vemos, saludos a todos y nos vemos en un próximo programa, los miércoles y los viernes a las 3. Nos vemos, que estén bien.